Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Andino, licenciado en Trabajo Social, productor, locutor y director radial, músico y deportista. Y quiero contarles qué significa vivir en un país como Honduras teniendo una discapacidad visual. Bueno, la comunicación me apasiona porque desde muy pequeño siempre fui aficionado a la radio, porque como persona ciega, la radio se convirtió en una de mis aliadas justamente por esa combinación de la descripción y ese énfasis que se hace también a través de la sonoridad. Son dos cosas muy importantes en mi caso como persona ciega, porque a través de los sonidos también es capaz uno de decodificar imágenes y también de poder deducir algunas situaciones, emociones y todo aquello que permite generar una mejor descripción, una mejor compenetración con el ambiente, con el entorno y por supuesto también para tener una mayor comprensibilidad. Yo comencé a hacer comunicación desde el año 2000, justamente el 3 de abril, cuando era parte de un programa llamado Punto de Encuentro, en una emisora aquí en la Ciudad del Progreso que se llamó Alegría FM, un proyecto de comunicación que para mí fue un punto de partida para poder conocer no solamente este mundo de la radio, sino también hacerme partícipe del mismo, y fue ahí en donde fui entrando más a fondo después de participar en este programa como corresponsal deportivo, donde cubríamos liga colegial y el deporte nacional en Tegucigalpa. Fui conociendo más años después la cuestión de la radio en línea y fue a través de un proyecto llamado Zumbate Radio en Chile, dirigido por el señor Cristian Millán, quien fue el que me enseñó a utilizar automatizadores de radio como el Station Playlist, una herramienta que me permitió a mí hacer programas desde cualquier sitio donde yo estuviera, emitir, poner la música, subir los sellos, programar los separadores, mantenimientos, incluir la pauta comercial, y eso me fue adentrando aún más a llegar a aspectos como la edición del audio. Y vuelvo a Radio Progreso el 2016, en donde seguí haciendo en conexión en un horario de la tarde, y eso me permitió pues buscar más alternativas en estos ires y venires. También fue interesante porque fui desarrollando habilidades como el uso de automatizadores de radio, y como siempre me ha gustado el asunto de los montajes sonoros, eso me llevó también a aprender a utilizar programas de edición de audio como el Audacity, como el Adobe Audition. El Messenger fue una de las herramientas muy necesarias para yo poder adquirir conocimiento, así como el Skype. Entonces, a través de estas dos vías, yo fui nutriéndome de conocimiento, fui preguntando, fui adquiriendo tutoriales, y eso pues me dio a mí las herramientas para poder hacer audio hoy en día. Eso me llevó a adentrarme un poco a la producción radial, que no solamente tenía que ver con montaje, ¿no?, de sonoro, sino también con el hecho de empezar a implementar ideas, empezar a realizar programas, empezar también a construir spots, cuñas, desde su escritura, desde su guionización hasta el montaje, ¿no? Hoy en día me ha llevado a impulsar un proyecto personal de comunicación, una radio comunitaria. Estamos funcionando a través de la vía online como continuidad de un proceso también que dirigimos en el FM que se llamó Extrema FM. Entonces, desde el 2017, este proyecto de radio comunitaria llamado Play FM nos ha permitido contar este país en momentos bastante convulsos, delicados, pero ese es el sentido de la radio comunitaria, ¿no? Este proyecto de comunicación está compuesto por distintos ejes temáticos que cruzan la idea de programación que queremos transmitir con la gente, y a eso nos referimos, que nos interesan temáticas como los derechos humanos, como la migración, también la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, personas con discapacidad, diversidad sexual, y por supuesto todo lo que tiene que ver también con la defensa, ¿no?, del medio ambiente, la defensa de los recursos naturales. Hemos contado procesos como las elecciones generales, un punto de partida en la línea del tiempo en Honduras que pues dejó muchas consecuencias sociales,
en un gobierno también que estaba cimentado en las bases de la corrupción y la impunidad. También hemos sido parte transmitiendo, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector de personas con discapacidad, el acompañamiento a la movilidad de las personas con discapacidad, las entrevistas también a madres de personas con discapacidad, que están en distintos ámbitos también, como la Defensoría de Derechos Humanos, y eso pues es lo que queremos seguir haciendo con este proyecto de radio comunitaria, ¿no? Imprimirle también un poco de frescura, dinámica, pero que nos permita contar este país, estar ahí, no solamente también en estas situaciones sociales convulsas, sino también contar estas historias de personas que le hacen frente ante tanta dificultad, ante tanta corrupción, ante tanta impunidad, pero que también se convierten en alternativas y proposiciones para esta nación. Elegí la carrera de trabajo social porque yo recuerdo que una vez visitamos a un compa de la ciudad del Progreso, ¿verdad? Y él estaba estudiando trabajo social. Él residía en el centro Loyola, en la ciudad de Tegucigalpa. Hay que recordar que trabajo social solo está en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la sede de Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa. Entonces, cuando yo lo conocí a este compa y le pregunté, ¿y usted qué estudia? Trabajo social. Recuerdo que le pregunté al compa Orlando Posada, y yo le pregunté, ¿y esto qué es? Y me dijo, es una carrera que tiene como objeto de estudio a la sociedad, y aquí puedas conocer o conocer sobre la organización social, ¿verdad? La promoción, la difusión, la dirección, y además la diversidad también de campos en el que uno se puede desenvolver, porque te puedes desenvolver en el campo educativo, en el campo judicial, en diferentes campos que tiene la sociedad, y en estas distintas formas, ¿no? Porque también lo puedes hacer a través del recurso humano, lo puedes hacer a través de dirigir, de formular proyectos, de elaborar proyectos, de promover la organización social, de contribuir a la misma. Entonces, como era una carrera tan amplia, y mi proceso ya también de formación, de haber estado en otros espacios radiales y en otras obras y en otras instancias sociales, eso reforzó más mi ganas de estudiar trabajo social. Estudiar en Honduras es sumamente difícil porque generalmente el sistema educativo no está preparado para generar esta inclusión que se necesita, porque la inclusión no es solamente es tener el derecho o accesar a la academia, ¿no? Sino realmente es contar con las herramientas necesarias para nuestro proceso de formación. Y esto es una constante que se da desde la escuela, porque yo recuerdo que estudié en la escuela para ciegos, aprendí el sistema de lectoescritura en braille, 2 años estuve primero y segundo, y luego comencé a transitar por el sistema educativo del país. Y una de las cosas que siempre me dijeron fue, fíjense que nosotros no sabemos cómo tratar con personas como ustedes. Y esto fue una constante que se fue repitiendo tanto en la educación primaria como en la secundaria y en la misma universidad. A medida que fui accesando a la tecnología, fui pudiendo accesar al conocimiento un poco más a través de los lectores de pantalla, que estos lectores de pantalla también me sirvieron, tanto en mi proceso de estudio como en mis distintas facetas como comunicador y en otros procesos de la vida. Pero en aquel entonces la ayuda de los compañeros era importante, porque los amigos nos ayudaban a leer los capítulos, y esto en la misma universidad, cada uno depende si había 4 capítulos que estudiar en el semestre o en el momento, en la primera etapa de hacer algún examen y eso. Entonces los amigos se repartían los capítulos, la lectura. Utilizaba yo grabadoras, me acuerdo en aquel momento de cassette normal, ¿verdad? Utilizaba los famosos cassettes del 90, y esto los distribuía, digamos, un lado para cada clase, de acuerdo a las clases que llevaba. En la universidad ya dejé de utilizar mucho el braille, ¿no? Y me apoyaba mucho tanto en los amigos
como también en el uso de este tipo de dispositivos como lo eran las grabadoras de cassette. Esta combinación de factores me permitió accesar al conocimiento, pero también fui buscando nuevas alternativas a través de la computación, a través de los lectores de pantalla y ahora pues incluso a través de los mismos celulares. Este proceso puede ser un poco más llevadero, pero todavía la deuda a nivel educativo sigue siendo bastante grande. Puedo decir que laboralmente no he tenido mucho espacio y tampoco he podido desarrollar una experiencia dentro de este ámbito a través del ejercicio profesional del trabajo social. Yo recuerdo que fui coordinador del proyecto Formación e Inserción Laboral para Mujeres y Personas con Discapacidad, que este proyecto se ejecutaba en la Secretaría de Trabajo, pero era financiado por la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, ¿no?, Internacional, la famosa AECID. Y ahí estuve un año coordinando este proyecto, llevando la información del mismo, hablando con empresarios, yendo a las instituciones de y para personas con discapacidad, a las organizaciones de mujeres, porque esto tenía que ver con la formación en primera instancia, dotar de conocimientos tanto a las personas con discapacidad como a las mujeres y luego insertarlas en el espacio o en el ámbito laboral. Ahí estuve un año nada más, del 2011 al 2012. Luego estuve participando en la conformación de un programa en una institución de la Ciudad del Progreso que se llamó ProNiños y que tenía que ver con la rehabilitación de personas, en este caso jóvenes, que estaban pues ingresados en el mundo de las drogas, ¿no? Es complicado en un país como Honduras encontrar un trabajo cuando sos una persona con discapacidad, porque antes de ver tu hoja de vida, antes de ver tu currículum, la persona, en mi caso, mira mi bastón, mira mis lentes y empieza a preguntar o empieza a decir, pero es que en este trabajo se necesita hacer uso de la computadora. Entonces nosotros decimos, pues nosotros hacemos uso de la computadora. Todo esto también tiene que ver con la concepción que hay hacia las personas con discapacidad en Honduras, ¿no? Y espacios como la religión y como la misma sociedad, en donde no se ha dado la oportunidad de convivir y en donde siempre se ha visto a las personas con discapacidad, desde cualquier tipo de discapacidad, el hecho de ser más objetos o beneficiarios, ¿verdad? Sobre todo de algunos aspectos asistencialistas, ¿no? Y nunca se nos ve bajo un enfoque de derechos humanos en donde podemos aportar, en donde podemos ser parte de los procesos de desarrollo del país, porque siempre se piensa que el hecho de ser usuario de silla de ruedas, utilizar un bastón, en mi caso, que es una ayuda técnica que me permite desplazarme y generar autonomía para poder llegar al trabajo, para poder llegar a los procesos de estudio, no se ven nuestras capacidades, sino nuestra discapacidad, y nos gustaría que también se nos dejara participar y concursar de acuerdo a nuestras habilidades y capacidades, pues. Yo me he identificado un poco más dentro de las disciplinas artísticas con la música. Creo que como persona ciega es algo que nos va bastante bien, el escuchar y también el canto. Yo recuerdo que desde muy pequeño tenía la costumbre de mecerme en una hamaca o en un columpio cantando a todo pulmón. Tuve una experiencia con el teatro cuando estuve en la escuela para ciegos Pilar Salinas, que fue donde yo aprendí el sistema de lectoescritura braille. Ahí hacía teatro, recuerdo, con un personaje que todos lo recordamos como Don Yuyo, ¿no? Ahí hice algunos papeles como el Niño Dios en las temporadas de fin de año, pero me incliné más por la música porque yo me crié en medio de la música, ¿no? Aunque se escuchaba más Tex-Mex a mi alrededor, a medida fui creciendo, también fui teniendo afinidades con otro tipo de géneros musicales, ¿no? Ya cuando fui entrando en mi adolescencia y en mi etapa de estudiante, ya fui participando primero en los festivales de la canción. He ganado varios festivales de la canción en el país. La primera vez que participé en esto fue en el año 2000, cantando la música de Ricardo Arjona. Canté Dime que no, ese año quedé en tercer lugar.
Y luego seguí con este asunto de los festivales, volví a participar en el 2002, ahí gané en el Instituto Departamental del Progreso con Te Conozco, empecé a participar en lugares como el Festival de Tela, el famoso Festival de Tela, y ahí en ese año quedé en 5º lugar, luego anduve por el Negrito, cuando gané el primer lugar, en Lloro también. Ese mismo año tuve la oportunidad de cantar en el Goretti de Plata y hacerme acreedor del primer lugar. Ese mismo año fue genial porque anduve de festival en festival y me permitió, recuerdo, cantar en un festival que hizo una radio en Tegucigalpa de cobertura a nivel nacional, donde hicieron un concurso de karaoke por teléfono y los finalistas fuimos a participar y esa participación implicaba estar abriendo el concierto de los Rabanes. Ahí ganamos también con Te Conozco. Recuerdo yo también que hacíamos un poco de guasa porque era la canción que andaba cantando en los festivales y en todos lados, entonces ya decíamos, te reconozco, ¿no? Y fue una cuestión genial. Luego me fui a Tegucigalpa a sacar mi bachillerato en el año 2003 y ahí armamos una banda que se llamó Nativos y empecé a cantar rock en español, ¿verdad? Ahí estuve mi par de años, luego entré a la universidad y ahí armamos una banda que se llamó Tensión Novena, siempre con la cuestión de lo del rock en español. Y luego empecé a participar en otros espacios y eso me llevó a ir conociendo a gente que ya estaba consolidado en la música y me fui adentrando también en el mundo del audio, ¿no? A mí me gusta mucho el audio, poner a disponibilidad mi oído. En el 2016 tuve la oportunidad de participar con una banda progreseña en donde se hacía música inédita, ¿no? Y eso pues ya me fue gustando un poco más. Ahí participé en esta banda que se llama Son de Pueblo, ahí canté 2 canciones, pero también participaba como músico tocando percusión, en este caso los bongoes. En mi proceso de universitario me fui juntando con amigos, algunos hacían malabares, otros hacían fuego, también, ¿verdad? Algunos malabares con fuego, otros sin fuego, y nos fuimos metiendo en este asunto de la percusión. Ahí participé en un proyecto que se llamaba Ampáfrica, ¿no? Que era amor, paz y rescatar también esas raíces africanas, y empecé a tocar el djembe y ya después fui desarrollando algunos aspectos en las congas. También tuve la oportunidad de tocar tambor garífuna, el güiro o la güira como se le conoce. Entonces eso me preparó, siento yo, para cuando caía Son de Pueblo, que ya no solamente participé a través del canto, sino participaba más desde la percusión. Ese proceso me llevó a conocer a Gabriel Laínez un par de años antes, un productor musical hondureño que estaba radicado en Tegucigalpa, y ahí fui aprendiendo un poco el asunto de la producción musical, ¿no? De estar en los estudios, de la mecánica, de cómo es la dinámica de estar en un proceso de producción musical. Y el flow siempre ha tenido como esa parte de cuando está produciendo algo. Cuando estaba en Tegucigalpa, me decía, escucha, ¿qué te parece? ¿Cómo lo escuchas? Y hasta la vez eso sigue pasando. Ahí también me encontré en este mundo de la producción musical a un compa con quien trabajamos también de bastante cerca, que se llama Elmer Hércules, que es conocido como El Representante, un man que hace música, que produce su propia música, y ahí fuimos como conjuntando ideas. Entonces me fue gustando el hecho de asistir a conciertos también y de hacer comunicación combinado con la música. Me llevó a entrevistar a gente como Aterciopelados, ¿no? ¿Verdad? Como una de las bandas más significativas del rock latinoamericano. Hace poco sacamos una canción inédita que escribió otro compa, guitarrista, que se llama Ronald Garrido, que es Nebulosa. Este proyecto se llama Los Amigos del Choco, ¿verdad? Porque es así como generalmente me conoce un poco la gente, pero una gente como de un círculo más íntimo, ¿no? Entonces, esa familiaridad, aprovechamos ese mote como para consolidarlo en un proyecto musical que no es una banda definida, sino que es una
reunión de músicos, amigos, que vamos proponiendo y tratando de también generarle un aporte al país desde lo inédito, ¿no? A partir del 2020, 2021, empezamos a preparar un tributo en vista de que mi último trabajo formal, que fue como productor de audio en Contracorriente, finalizó en diciembre del 2019. Luego vino la pandemia, y eso ya fue limitando un poco más las oportunidades de trabajo, y aunque tuve la posibilidad de hacer algunas consultorías y eso, formando equipos de comunicación como de radios comunitarias, el tributo a Ricardo Arjona se ha convertido como en una salida para tratar justamente de agenciarnos fondos, porque no tenemos un trabajo en la actualidad que sea fijo ni tampoco tan variable. Vamos ahí haciendo esos arañazos, ¿no?, a la vida, y la música de Ricardo Arjona es algo que se me da, mi tesitura de voz y eso, entonces siento que es una de mis habilidades y decidí tratar de explotar esta habilidad como una manera de supervivencia y de sobrevivencia, ¿no? El deporte es otra de mis pasiones porque también me acompañaron desde pequeño. Cuando estaba en la escuela para ciegos, fue ahí donde empecé a conocer el fútbol. Y yo recuerdo que antes, como no había tampoco tanto acceso a un material deportivo como lo hay hoy, como son los balones, y las disciplinas deportivas tampoco eran como tan variadas, ¿no? Entonces el fútbol fue uno de mis primeros acercamientos. Recuerdo esas pelotas de plástico en el que le hacíamos agujeritos y le metíamos ya sea balines, ¿verdad?, ya sea de metal o incluso piedritas para poder generar esa sonoridad. Ese fue como mi primer acercamiento en cuanto al deporte. Lo practiqué por mucho tiempo como una manera de hobby, pero es curioso porque también el fútbol lo jugué con las personas del barrio donde yo me crié, y ahí ya no utilizábamos pelotas con sonido y eso, sino que el único sonido que me guiaba era el rebote del balón, y como jugábamos en calle de tierra, entonces el arrastre de las pelotas de plástico, que a veces teníamos que meter una sobre otra para que también no se fueran como a romper tan rápido y eso. Entonces siempre me orientaba, ¿no? Y cuando fui teniendo contacto con los balones de cuero, con esos balones duros, ¿no?, de una marca que todo el mundo recuerda, que cada cabezazo era que te movían el mundo. Entonces ya a través de los rebotes, de los botes del balón y ese tipo de cosas, siempre fueron una manera de orientarme, ¿no? En todo aspecto y en toda pasión que yo he ido desarrollando, siempre he tenido que poder abrirme camino, ¿no? Entonces el fútbol fue un acompañante. A medida que fui creciendo y entrando un poco a la educación media, recuerdo también que empecé a participar en el atletismo, pero siempre a través de las personas ciegas. Recuerdo la primera vez que participé era para la eliminatoria de ir a una carrera que se llama la Carrera de la Luz y el Sonido en Guatemala. Estaba yo en el Centro para Ciegos Luis Braille en San Pedro Sula, y empezaron a probar como mi resistencia. Esa vez no fui, ¿verdad? Me cansé rápido, no di como las vueltas necesarias. Luego seguí practicando este deporte a través de organizaciones de personas ciegas y eso, y también de escuelas. Y fue cuando participo en octubre del 2001. Ahí fui a participar a los Juegos Centroamericanos que se conocen como Codicader, ¿no?, pero para personas ciegas. Ahí gané, recuerdo, mi primera medalla y quizá mi primer récord. Llegué a completar los 100 metros en 13 segundos, ¿no? Entonces, y ya de ahí pues el atletismo fue una de las vías que me permitió ganar varias medallas, participar en la carrera de la Luz y el Sonido en Guatemala, en la carrera de uno de los diarios también aquí en San Pedro Sula, donde gané varias veces sexto, quinto, tercero, segundos lugares, ¿no? Entonces, y
Luego, pues a nivel de campeonatos, ¿no? Como los terceros Juegos Centroamericanos, recuerdo que gané oro en 200 metros, plata en 100 y bronce en 5000 metros en esos terceros Juegos Centroamericanos. Luego participé en el 2016 en la ciudad de Panamá, en los quintos Juegos Centroamericanos. Ahí gané plata y bronce, ¿verdad? Gané plata en 200 metros y gané bronce en 100 metros, ¿no? Fue una de las carreras que más recuerdo porque me pasó algo, un doblón de tobillo, cuando iba a tratar de superar a los compañeros y ponerme en ese primer lugar, y en donde preferí preservar mi pie a poder tratar de igual de ganar una medalla, que igual no la hubiera ganado por ese doblón que me pegué, y pues cuidé un poco más mi movilidad, ¿no? El deporte es una herramienta que te permite también mejorar tu autoestima. Hay personas que no tienen la posibilidad de estudiar, pero que a través del deporte también mejoran su autoestima, también nos permite desarrollar elementos de competitividad, pero sobre todo también que a través del deporte hemos podido salir del país muchas personas y conocer a otras y también desarrollar, ¿no?, amistades, afectividades y también formas colaborativas de trabajo, descubriendo otras habilidades, utilizando el deporte como una de las ventanas principales para poder tener este tipo de conexiones. En mi vida he tenido la oportunidad de vencer muchos obstáculos como persona ciega y me siento listo y preparado para asumir responsabilidades como laborales y también dispuesto a través de mi proyecto de comunicación comunitaria de hacer llegar y de contar este país desde historias como la mía, desde historias como la de muchos ciudadanos que realmente hacemos frente a todo tipo de obstáculos. Y bueno, esto también me ha permitido desafiarme cada vez más, tratar de estar un poco más actualizado a través del uso de redes sociales y por supuesto también todo tipo de plataformas que nos permitan comunicarnos, sobre todo, hacer llegar mensajes, contar este país, pero sobre todo decir que las personas con discapacidad y en mi caso como persona ciega estoy listo para ser parte de los procesos de desarrollo de un país, ya sea a través del emprendimiento como este medio de comunicación comunitario, ya sea a través de la obtención de un trabajo de acuerdo a mis distintas habilidades como profesional y también como esas habilidades que he ido adquiriendo a través de mi experiencia. Las personas ciegas como yo solo necesitamos una oportunidad.